Oh, ok, hoy vamos a hablar entonces, hoy es la primera parte de un mensaje que he titulado Las 20 características de un cristiano espiritual activo. Ok, básicamente es un título largo, 20 características, hoy solo vamos a ver 10 de un cristiano espiritual. ¿Cómo realmente denotamos que una persona es un cristiano espiritual, verdad? El comportamiento, el ser humano como tal, es un ser complejo, es un ser difícil de, de amaestrar o de amarrar o de controlar en muchos ámbitos porque tenemos ámbitos emocionales, ámbitos mentales, ámbitos físicos, tenemos digámoslo así, una relación y un vínculo directo con una realidad natural en este mundo que nos empuja en muchas direcciones, que nos trata de dirigir y de hacer, o trata de formar en nosotros un carácter, una personalidad, una ideología, una mentalidad, que a veces y en su vasta mayoría es contraria a la palabra, contraria a la voluntad de Dios. Entonces, realmente es difícil ser cristiano. Para nosotros mismos, obviamente, estoy hablando, para nosotros mismos en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad, es difícil ser cristiano porque competimos primero contra nosotros mismos. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana está siempre tratando de llevarnos hacia los placeres, hacia las cosas que nos atraen, que nos gustan y que muchas veces son cosas que el Señor nos dice, por ahí no es el camino correcto, esa no es la persona que tú eres en mí. Y sin embargo, si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no guerreamos, inclusive contra nosotros mismos para tratar de acercarnos al Señor, va a ser muy difícil de que nosotros podamos ver una transformación en nosotros. Por el otro lado está la religiosidad, en donde nosotros, por más que nos metamos en ámbitos religiosos, la religión no nos va a transformar porque lo que realmente transforma es el Espíritu de Dios, es su presencia. Cuando nosotros estamos en su presencia y empezamos a ver la palabra a través de los ojos del Señor, todo cobra vida, todo tiene sentido, todo automáticamente entendemos literalmente las cosas como son y como deberían ser. Y cuando nosotros empezamos a vernos en un espejo, somos los primeros que vamos a entender, wow, Dios me está cambiando porque yo no era así antes. Yo antes estas cosas me frustraban, me enojaban, me hacían sentir mal. Ya no me afectan. Más bien ahora siento un comportamiento completamente contrario a eso. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo mío personal de cuando yo, por ejemplo, digamos que a mí me frustraba mucho cuando alguien en un vehículo me atravesaba el carro y literalmente me dejaba, pues, pasmado, asustado, enojado, porque yo decía, qué falta de respeto, ¿verdad? Me sentía agredido de alguna manera y yo trataba de incluso insultar en ocasiones a la persona, etcétera. Y ese comportamiento era muy propio de mí en aquellas épocas. El Señor ha trabajado en mi corazón, ha trabajado en mi mente, me ha explicado muchas cosas que a ojo vivo y a entendimiento normal no se pueden entender, no se pueden ver, pero Él lo que me ha hecho entender es cómo Él ve las cosas, el sufrimiento, el estrés, el padecimiento de las otras personas y el por qué yo tengo que tener empatía, yo tengo que tener amor, yo tengo que tener comprensión y lejos de más bien contribuir con el problema, más bien ser el factor de cambio de ese problema. Ahora yo soy uno que más bien me regañan porque doy demasiados campos. Pase, sí, pase, pase. Yo trato de bendecir a la gente en lugar de estar peleando con esa gente porque se me quiere meter adelante. Busco la forma de bendecir a los motociclistas que antes me frustraban y me enojaban. Ahora yo trato de bendecirlos, más bien dándoles campo, ahorillándome para que ellos puedan pasar, para abrirles espacio, cuidándolos, protegiéndolos. Ahí es donde nosotros empezamos a notar en nosotros algo ha cambiado, algo ya es diferente, se siente diferente, hace que yo sea diferente. Ya yo no actúo, no reacciono, no pienso de la misma manera. Cuando pasan situaciones en nuestras vidas que decimos, es que esto no puede ser, no, ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esta misma semana nosotros acá en casa experimentamos una situación donde tuvimos un problema con el portón y ese problema fue grande y verdaderamente
yo me sentía sumamente frustrado, sumamente preocupado, y lo único que hice fue alejarme del problema un momento para que no me contaminaran las emociones en mi propia forma de pensar. Y fui donde el Señor y le dije, Señor, tú sabes reparar esto. Tú puedes reparar esto. Puedes explicarme y decirme qué es lo que tengo que hacer para reparar esto. Yo puedo confiar en ti, pero necesito que tú intervengas, necesito que tú me ayudes. Pasaron 5 minutos y mi forma de ver la situación, mi forma de sentir la situación cambió radicalmente. Pasé de un temor, una frustración, un enojo, una impotencia, a una seguridad, a una tranquilidad, a una paz y hasta un entusiasmo para ir y arreglar el problema. Al final lo arreglé y no me llevé la gloria, porque lo que tenemos que entender es que el Señor está dispuesto a intervenir en tu vida si tú estás dispuesto a darle el espacio para que Él sea Dios en tu vida. Y lo que va a salir, lo que se va a manifestar, lo que se va a ver, no es que tú lograste hacer algo, sino que Dios verdaderamente te ayudó a hacer algo, de que Él intervino y te dio las herramientas o el conocimiento, y cuando tú lo hiciste, tú le diste la honra y la gloria. Habrán aquellos que no quieran creer y que van a decir, ah, qué suerte la tuya, ¿no? ¿Cuál suerte? Yo mismo estaba reconociendo hace 10 minutos que yo sentía impotencia, sentía frustración, porque todas estas son emociones naturales, pero yo no escogí ceder a ellas, yo no escogí caer en ellas, sino que me alejé de la situación y le permití al Señor que tomara control y que me explicara qué hacer y lo hizo. He vivido experiencias de este tipo muchas, muchas veces, pero también he fallado muchas veces en donde le he dado más importancia a mis emociones en lugar de ir a buscar respuestas en el Señor. Todos cometemos errores. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí el objetivo es que todos tenemos que aprender de todos. Lo hermoso de esto es que el Señor tiene mucho que decir al respecto. Vamos a ver, quiero que empecemos con Juan 13:14, perdón, Juan 13:34. Esa es la primera escritura que vamos a leer el día de hoy. Así que si me acompañan, por favor, Vi, adelante. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Gracias, Vi. El primer punto que vamos a explorar es el amor genuino. ¿Realmente sentimos un amor genuino por las personas? A ver, hasta en nuestra propia casa. A veces vivimos y convivimos con personas que no aguantamos, que no toleramos, que decimos, sí, sí, es que yo lo amo mucho, pero cuando llegan los momentos difíciles, lo que sentimos es una apatía. Y cuidado a veces, si no más bien esa persona, que puede ser un hermano, una hermana, un primo, lo que sea, un familiar, literalmente nos provoca anticuerpos, nos provoca frustración, nos irrita, nos saben tocar los puntos que nos hacen hervir la sangre. Y a veces es difícil amar a una persona cuyo objetivo es precisamente mortificarte. Verdaderamente lo es. Estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros no somos personas normales. No podemos ser personas normales en un mundo normal. Usted y yo estamos llamados a ser de una naturaleza completamente diferente, en donde lo que se ve es absurdo para muchos, ilógico, tonto, pero que ¿qué es lo que manifiesta? Amor, un fruto diferente, un fruto que realmente hace que otras personas te vean y se pregunten a sí mismas, ¿cómo haces con esto? Y ahí es donde nosotros podemos decir, no soy yo, es Él en mí. Porque si fuera por mí, probablemente yo les hubiera arrancado el pelo. Yo no los soporto, no los aguanto, pero el Señor me hace amarlos. Y realmente es un amor genuino. Lo siento por ellos y lo aplico a ellos o a ellas. Realmente el amor genuino de Dios nos hace buscar el bien de otros, no el nuestro a través de los demás. Es capaz de perdonar. Y en esto es importante que entendamos que no es un tema de olvidar. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de olvidar como la tiene el Señor, como la tiene
¿eh? De que nosotros verdaderamente estemos muy conectados al Señor para que podamos verdaderamente no permitir que los pensamientos y los recuerdos influyan en nuestras emociones. Porque sí, nos vamos a recordar, vamos a revivir esos pensamientos, pero ahí es donde esos pensamientos tienen que perder poder. Nosotros tenemos que decirle a nuestra mente cuando vienen esos pensamientos, lo siento, ya yo escogí amar. Estás perdiendo tu tiempo. No te voy a dar poder, no tienes lugar aquí. Ya escogí amar. Y cuando tus pensamientos no tienen fruto, no desarrollan algo en ti, se mueren, se secan. Verdaderamente tenemos compasión, entendemos lo que la otra persona siente. Ah, es que aquella persona me molesta tanto y es muy pedigüeña o esto, al otro, aquello. ¿Estás entendiendo lo que está pasando en la vida de esa persona? ¿O solo vives para ver lo que sientes desde tu propio ángulo? Solo vives para ti mismo. ¿Estás entendiendo que tal vez esa persona lo que necesita es compañía? Lo que necesita tal vez es que alguien le hable con amor. Está bien, habrá personas que no quieren escuchar del todo, que simplemente tienen una filosofía carnal total y negativa y de rechazo, etcétera, 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 conflictiva. Estamos de acuerdo, pero aún así nosotros estamos llamados a amar. Nosotros no dependemos de lo que los demás den para que nosotros seamos. Nosotros dependemos del Señor para ser quienes somos. Y ahí es donde quiero que nos autoanalicemos. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que los demás ven de nosotros? ¿Están viendo a Cristo o están viendo nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestros intereses, nuestros sueños? ¿Están viéndonos a nosotros o lo están viendo a Él? Vamos a leer ahora Santiago 4:6. Santiago 4:6. Voy. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. El segundo punto es la humildad. A ver, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Ok? ¿Qué es ser humilde realmente? Básicamente es una persona que no busca exaltarse, es una persona que acepta corrección, es una persona que da gloria a Dios y no a sí mismo, es una persona que considera a otras personas importantes, no solo sí mismo. Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo estamos nosotros ahí. ¿Realmente nosotros pasamos viviendo nuestra vida solo pensando en nuestra agenda, en nuestros intereses, en lo que nosotros creemos que necesitamos, o cómo nos comportamos, cómo nos ven los demás cuando se refiere al tema de la humildad? ¿Cómo verdaderamente es que las personas, qué concepto tienen de nosotros con respecto a la humildad? Y yo creo que ahí a veces, en solo la humildad podríamos gastar tres sábados hablando de humildad, porque a veces hay falsas humildades. A veces hay orgullos solapados, cubiertos de humildad, pero en realidad son orgullo. Pero mi punto es este. Nosotros no debemos buscar una exaltación, no debemos buscar el reconocimiento de los demás, no debemos no ser abiertos a ser corregidos, porque a veces estamos equivocados o estamos actuando indebidamente sin darnos cuenta. No es que tenemos mala intención, pero ¿cómo somos a la hora de recibir esa corrección? ¿Realmente somos agradecidos? ¿Nos sentimos verdaderamente dichosos de que alguien puede ayudarnos a ver las cosas como realmente son y no como nosotros creemos que son? Vamos a irnos ahora a Santiago 1:22. Adelante, Vi. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. A ver, una de las crisis de la iglesia es la palabra. ¿Por qué? Porque aun cuando muchas personas tienen una iglesia en donde
afortunadamente se da palabra y se muestra la palabra. Las personas tienen la tendencia, en su vasta mayoría, de no ser lectores, de no tener la costumbre de lectura. Bendito los que sí la tienen, pero los que no la tienen, tienen un problema. No pueden poner en práctica y no pueden obedecer lo que no conocen. Entonces empecemos por ahí. ¿Estás leyendo la palabra diligentemente, intencionalmente, para obtener entendimiento, para obtener conocimiento? ¿O simplemente es un amuleto de ciertos días de la semana? Ahora, la palabra nos dice aquí mismo, no solo escuchen esta palabra, tienen que entender, interiorizarla. Si la palabra está hablando de un tema específico, ok, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? ¿Cómo estoy yo trabajando este tema? Se lo estoy presentando al Señor, estoy buscando al Señor para que me ayude en ese proceso de transformación. La obediencia a la palabra no solo es escuchar esas escrituras un domingo, es verdad, verdaderamente vivir, buscar vivir conforme a lo que se aprende. Es también arrepentirse uno cuando se falla. Es reconocer, mira, cometí un error, la palabra dice que yo debería hacer así y hice esto, ¿qué me pasa? Todos podemos caer en eso, no hay ningún problema. El tema es qué estamos haciendo al respecto. Debemos tomar decisiones basadas en principios bíblicos, no en principios del mundo, no en las opiniones de los demás. Si nosotros somos o tenemos un carácter, que sea un carácter bíblico, que sea un carácter espiritual, no religioso. Porque el problema del carácter religioso es que nos vuelve jueces y nosotros no somos los que juzgamos. Entendamos eso. Ni a usted ni a mí nos corresponde juzgar a nadie, porque ni usted ni yo tenemos el panorama completo. Solo podemos ver lo que se evidencia, estamos de acuerdo, pero no tenemos el panorama completo. Y si nosotros juzgamos, también vamos a ser sometidos a juicio. Y es muy probable que en alguna manera estemos fallando, porque no hay nadie perfecto. Y es más, si alguien de ustedes cree, no, yo sí me porto bien, yo sí cumplo con todo, yo tengo el corazón correcto, ya tenemos un problema de humildad, porque nuestra realidad es completamente contraria a la palabra. Nuestra intencionalidad puede ser alinearnos con la palabra, nuestro deseo puede ser buscar del Señor, pero nuestra naturaleza no es así. Y desafortunadamente hay momentos en donde cedemos sin darnos cuenta a nuestras propias naturalezas. Vamos a ir a la siguiente, que es Gálatas 5, 22, 23. Adelante, Vi. Sí. El Salmo digo. No, es Gálatas, Oh, ok. perdón, 5, Sorry. 22, 23. Ok. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, Gentileza. Ujú. bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no existen leyes contra esas cosas? Porque no, son cosas buenas. Sería irónico que existiera una ley que prohíbe lo bueno. Esto es más bien lo que se busca obtener, esto es más bien lo que se busca producir. El fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Si nosotros estamos en territorio del Espíritu Santo, usted y yo producimos fruto. Esto es como una analogía de si usted cultiva y planta en un lugar donde hay terreno fértil, tierra fértil, usted va a producir frutos. ¿Verdad? Usted va a producir frutos de toda clase. Usted siembra árboles de lo que usted quiere y usted va a producir frutos porque usted está sembrando en un lugar que tiene tierra fértil. Pero si usted se va a un lugar árido, desierto, por más que usted plante lo que sea, ahí no crece nada. Y la analogía es en realidad nosotros. Si estamos en territorio del Espíritu Santo, produciremos fruto. Si estamos en territorio del mundo, no vamos a producir fruto. Y uno de esos frutos es el dominio propio, que es el siguiente punto. El dominio propio, si bien es cierto, habla de alegría, paz, amor, paciencia, gentileza, bondad, quiero hablar del amor propio.
es controlar la lengua. A veces, a veces nos pasa que creemos que porque sabemos algo, o porque pensamos algo, o porque sentimos algo, o porque simplemente nos dijeron algo, ya hay que hablarlo. Y a veces nuestra naturaleza es que tengo que contarlo, es que quiero contarlo. A veces estamos tan conectados, tan directamente, que ni siquiera, que ni siquiera lo pensamos. Simplemente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. La palabra nos ha dicho en otro lugar, en Proverbios, si mal no me equivoco, que el que mucho habla literalmente se expone a problemas, se expone a errores. A veces es mejor callar, a veces es preguntarle al Señor, guía mi lengua tú. Dime cuándo sí, cuándo no, qué sí y qué no. Eso es sabiduría. ¿Y qué dice la misma palabra? Si no tenéis sabiduría, pídela. Aquí es donde vemos también no solamente el tema de dominio propio en el control de la lengua, también evitar reacciones destructivas. Analicémonos cómo somos. Cuando nosotros vamos a reaccionar a una situación, ¿lo que vamos a hacer es destructivo o es de bendición? ¿Cómo son nuestras reacciones? En especial para aquellos que tienen un carácter fuerte y permiten que sus emociones les dominen. Bueno, eso es un tema que hay que llevar al Señor. Señor, te lo rindo. No, no tengo control sobre esta área. A veces hay que aprender a esperar. Yo creo que en una época como esta, nos es tan difícil esperar, no nos gusta esperar, todo lo queremos ya. La misma sociedad nos enseña de que es para ayer. Esto le decían antes la sociedad del microondas, ¿verdad? Ya el microondas es lento. Ahora es la sociedad del IA, donde todo es instantáneo. Queremos respuestas inmediatas. Queremos que nos pongan atención. Queremos que nos reconozcan nuestras ideas. Queremos ser validados. Queremos que literalmente las cosas sucedan ya en nuestro favor. Y les tengo malas noticias. El reino de los cielos no es acerca de ti. Es para ti, pero no es acerca de ti. El reino de los cielos es para que aprendas a vivir de acuerdo a la expectativa y al plan de Dios, no al tuyo. Y ahí es donde mucho cristiano no entiende y tiene problemas, porque lejos de ceder terreno, más bien busca aferrarse a sus ideas y a sus pensamientos. Aprender a esperar. A veces Dios no te da lo que quieres y lo que pides porque sencillamente no sabes esperar. Y entre más te cueste esperar, más vas a tener que esperar. ¿Cómo sabes cuando ya eres un buen esperador? Cuando ya no te aflige, cuando ya no te frustra, cuando sabes que Dios está en control y tú estás bien, con o sin. Y sigues alabando y sigues buscándolo. Es más, hasta se te olvida porque sabes que está en control de Dios. Pero tienes paz, tienes confianza. Hay un fruto que aflora de esa confianza, de esa espera. A veces tenemos que luchar contra hábitos pecaminosos y todos los tenemos. Se manifiestan de formas diferentes. Realmente todos tenemos áreas oscuras en la vida. No hay nadie perfecto. No se trata de eso. Se trata de saber tener un dominio y un control sobre esas cosas. Y si no lo tenemos, buscar al Señor para que nos lo dé. Empezar a renunciar a esas áreas, empezar a renunciar a eso para que sea el Señor el que nos dé ese control. Todo esto es parte de una lucha diaria. ¿Cómo se manifiesta el dominio propio? Nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras emociones. No estoy diciendo de que no vamos a sufrir. Yo tuve esa reacción esta semana con ese problema que tuve, pero escogí ir a buscar al Señor, escogí alejarme de lo que me estaba provocando frustración y emociones negativas. Me alejé un momento del ruido y busqué al Señor. Y el Señor me dio las herramientas para arreglar el problema y el problema se arregló para su honra y para su gloria. Vamos a la que sigue ahora, el punto 5 que está en Santiago 1:12. No puse. Mm.
Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, Amén. porque Dale. después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. No siempre vamos a lograrlo, pero entre más nos acercamos a Dios, más lo vamos a lograr. Y esto hay que entender algo. Las pruebas están aquí para eso. ¿Para qué son los exámenes? ¿Para qué son las pruebas? Para probarnos, para ver realmente qué aflora de nosotros. Si yo no pruebo un refresco, ¿cómo voy a saber a qué sabe? ¿Cómo voy a poder saber si es bueno o es malo de acuerdo a mi paladar? Necesito probarlo. Lo mismo pasa en los exámenes en la universidad, en el colegio, donde nos prueban el conocimiento. Si yo les hago un quiz ahorita de Biblia es para saber cuánto saben, no para exponerlos en vergüenza ni nada por el estilo, simplemente para saber cuánto saben. Así es la vida con nosotros. Es un examen diario. Es una evaluación diaria, es como cuando vamos a medirnos la presión. Necesito saber cómo está la presión. No voy a asumir que está bien solo porque no me está dando un infarto. Necesitamos constantemente ser evaluados, porque si no somos evaluados, se nos olvida quiénes somos, quién es Él y nuestra necesidad de Él. Y vamos a empezar a distraernos poco a poco y perder el rumbo. Es como cuando estamos en el espacio, bueno, nunca hemos ido al espacio, pero si estuviéramos en el espacio, les voy a dar esta analogía. Usted puede estar viajando en línea recta, pero si usted se desvía 1 milímetro, ya usted perdió por completo el rumbo de su destino. Y usted no se va a dar cuenta hasta que llegue al destino. Y eso nos puede suceder día a día si no nos aferramos al Señor, si no buscamos al Señor, si no reconocemos al Señor. Es indispensable que permanezcamos fiel durante las pruebas. No podemos abandonar. No es negociable la fe. Tenemos que seguir orando, aunque no se vean las respuestas inmediatas, aunque pasen años. Yo doy a veces el ejemplo de mi cuñada, que tenía un esposo que tomaba, que llegaba borracho a la casa, que aunque era responsable y pagaba todo, no tenía vida de esposo, no tenía vida, literalmente una vida normal. ¿Cómo se llama? Y mi cuñada pasó como 20 años orando por ese varón y hoy ese varón es bautizado y habla del Señor. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pagar el precio? Porque, ¿cuántas veces no escuchó ella? Divórciese de ese hombre. Usted merece un hombre mejor. Pero ella no lo hizo acerca de ella. Ella amó tanto a ese hombre que hizo su vida acerca de él y literalmente oró por él, lo acompañó, lo esperó, le dio un amor a él que lo hizo transformar su vida, que le permitió a Dios transformar su vida. Lo normal hoy es, no, es que usted merece mejor, usted merece más. Es acerca de nosotros lo que este mundo nos dice. Ahora, yo no estoy diciendo de que cuando haya violencia física, ¿verdad? O agresión física o agresiones que sean ya intolerables, que sean peligrosas, uno tenga que estar ahí. Estamos de acuerdo. Pero mi punto es que estamos haciendo al respecto. No es que tenemos que esperar hasta que se manifieste lo peor para tomar acciones. Es que deberíamos estar tomando acciones desde día uno. Algo que tengo que decir también es, tenemos que mantener la fe en el sufrimiento. Recuerdo cuando yo estaba con la piedra y tenía un sufrimiento físico enorme, pero también me drenaba emocionalmente y también me drenaba físicamente, pero no me drenaba espiritualmente, porque yo sabía en quién confiaba, porque yo sabía quién era mi Dios. Y sí, no podía hacer todo lo demás que quería y lo que me hubiera gustado, pero sabía quién era Dios. Mantuve mi fe en el sufrimiento. El que permanezca firme hasta el fin será salvo. El Señor nos está diciendo, y el fin no significa el fin de una etapa o de un problema, es el fin de nuestra existencia en este mundo.
Vamos ahora sí a Marcos 10, tía Rosaura, Marcos 10:45. Vamos a ir al siguiente punto, que es ¿cómo se llama? Vamos a ver. Yo lo voy a leer porque no ha entrado Rosa. Dale, Y dale, no hay dice, ningún problema. Te agradezco, más bien. Dice, pues, Vamos. "Estoy- ah, si estoy ahí, oh, no está. Sí está, tía, pero no está, está con otro teléfono. Ok, yo no lo Dale, vi. dale. es que no que aparece como Oppo A60, no me explico. Ya te lo voy a cambiar, dale, mientras lees. Dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ok, vamos a ver. Lo hermoso de esto es, Jesús es el ejemplo, ¿verdad? Jesús es el ejemplo de nuestra vida para todo. Y literalmente es la imagen que nosotros llegaremos a adoptar cuando seamos transformados de esa pequeña oruga a esa hermosa mariposa. Ese es el proceso que estamos viviendo, donde literalmente estamos pasando de ser quien éramos a ser una nueva criatura. Y una de las cosas que dice esta palabra es literalmente, pues ni el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. Jesús no vino a ser servido, él vino a servir a otros. Él no vino para sí mismo. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que usted y yo no vivimos en este mundo para nosotros. Aunque nuestro mundo y nuestro universo y nuestra mente nos haya dicho y nos haya enseñado que nuestra vida es nuestra historia. No, usted y yo no estamos viviendo nuestra historia, estamos viviendo la historia de Cristo, porque Él es el dueño de la historia. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño del escenario, Él es el dueño de todos los artículos y todas las circunstancias, Él es el dueño de absolutamente todo. Todo fue creado por Él y para Él. Usted y yo somos pertenencia de Él por la sangre de Él que Él pagó. Entonces usted y yo no estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo nuestra vida en Él, para Él, por Él y para Él. Si nosotros tuviéramos una película biográfica, debería hablar de Cristo, no debería hablar de nosotros. Aquí es donde tenemos que entender algo. Nosotros debemos ser ayuda, debemos ser el factor contribuyente para que este mundo vea el servicio de Cristo en la tierra. Pero necesitamos hacerlo de una manera en la que no es acerca de obtener y buscar reconocimiento. Esto es en contra de nuestra naturaleza humana que siempre le gusta el reconocimiento. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos y a sacrificar cosas. ¿Qué pasa cuando el Señor te dice, ese carro que tienes, tienes que donarlo? Ese carro que tienes, aquella familia lo necesita. O aquella casa que tienes, vas adelantando. ¿Por qué? Porque ya no es acerca de nosotros. Ya no es acerca de nosotros. Inclusive una muestra de esto lo vemos en Hechos, cuando la primera iglesia vendía hasta sus propiedades para ayudar a otras personas que tenían necesidades. Porque ellos entendían claramente que no era cerca de ellos, ya era su dependencia, no era de sus pertenencias, perdón, su dependencia en la vida no era acerca de sus dependencias y sus logros, era del Señor. Pero nosotros tenemos todo eso muy gris y creemos que entre más tenemos, más éxito es, más éxito y más respeto delante de la sociedad. ¿Cuántas personas se van de este mundo y todo lo que tenían se tiene que repartir y se malgasta y se malpierde? Porque nada de lo que nosotros tenemos se va a ir con nosotros. Y ahí es donde la realidad tiene que golpearnos duramente. Estás usando tus dones, estás usando tus bienes, estás usando tus cosas para edificar, para bendecir, para contribuir con el crecimiento de la tierra o solo, perdón, de la vida de los demás en la tierra o solamente es acerca de ti. ¿Cómo está tu corazón cuando se refiere a eso? Y no estoy tratando de manipular o de convencer a las personas de dar y dar y dar y dar, porque dar es muy bueno para que me den, ¿verdad? Como mucha gente allá afuera. No, 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 no. Yo no estoy hablando esto a la luz
de un deseo carnal propio, no, estoy hablando esto a la luz de una realidad espiritual. Está en la palabra, ellos daban, ellos literalmente vendían sus propiedades, lo cual es increíble. O sea, para que una persona haga eso, requerís una transformación en tu realidad, ¿verdad? Ver la realidad ya no a la luz de nuestros ojos naturales, sino verdaderamente a través de nuestros ojos espirituales y actuar en correspondencia a eso. Es extraordinario, es increíble, es hermoso. Cristo vino y lavó los pies de sus discípulos. Los pies en esa época usaban sandalias y era muy normal que los pies se ensuciaran. Pero los pies eran lavados por los sirvientes, no eran lavados por los dueños de la casa. Y el hecho de que el Señor se baja al nivel de un sirviente, en ocasiones un esclavo, para hacer un acto que demuestra amor, que demuestra y le dice a los discípulos, es que esto es lo que tú tienes que hacer con los demás. Yo lo hago contigo, pero esto es lo que te corresponde hacer con los demás. Rebajarte y servir y amar. Bueno, ¿cómo está el termómetro de servicio en nosotros? Vamos a la que sigue, el hambre de Dios. Es el número 7. Vamos con Salmos 42:2. Adelante, Rosaura Solano. Dice la palabra, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. El hambre y la sed. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por hambre, hemos pasado por sed y a veces en circunstancias normales, pues uno va a la refrigeradora o al tubo y se toma un poco de agua y ya está. Pero alguno aquí ha tenido hambre y no tiene que comer. Y yo sé que hemos pasado por eso. Hemos pasado por momentos en donde no hemos tenido ni qué tomar. Y verdaderamente lo que se siente es una terrible angustia. Ahora traduzcamos eso o interpretemos eso del lado espiritual. ¿Cómo nos sentimos cuando no estamos con Él? ¿Cómo nos sentimos cuando no estamos pasando tiempo con Él? Empezamos a sentir sed. Empezamos a sentir hambre de su presencia. Les voy a decir algo. Entre más nos acostumbramos a buscar a Dios, más empieza a manifestarse el hambre y la sed cuando no estamos con Él. Pero si lo normal en nosotros es no buscarlo, es como estar en un ayuno permanente. Ni siquiera se da hambre. No se manifiesta ni el hambre ni la sed. Porque lo normal para nosotros, nuestra costumbre, es no buscarlo. Entonces, no nos interesa, sencillamente no sentís, no vas a tener ganas de buscarlo. Así de la nada no es como que te van a dar ganas, no. Las ganas son la consecuencia, son el fruto de estar buscándolo, de sentirlo a Él, de sentir la paz, la seguridad, la esperanza, el optimismo, la fe, el gozo, la alegría de su presencia. Y cuando estás distraído y estás ocupado y estás en otras, empezás a sentir que estás abrumado, abrumada de tanta cosa y sentís que te falta la paz, te falta el aire, te pones ansioso, te pones nervioso, te pones asustado. Y a veces uno dice, necesito de Dios. Y ahí es donde uno ve el temor de Dios. El temor de Dios es lo que uno siente cuando uno se da cuenta de que tiene hambre y de que no ha pasado tiempo con Él y de que ya me urge Dios. Ya me urge Dios. Ya necesito, todo lo demás puede esperar. Todo lo demás es secundario. En este momento, lo más importante es ir a pasar tiempo con el Señor en oración. Y les voy a decir algo, eso es bíblico, porque el mismo Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.
A veces nosotros le damos más tiempo a la añadidura que al reino de los cielos. Y eso es un autoexamen que tenemos que hacer. Por favor, háganlo. Hagan ese autoexamen a conciencia. Porque si no lo hacen, de nada sirve que estemos haciendo esto. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos hambre, el hambre y la sed nos llevan a orar, ¿ok? Automático. Necesito presencia, necesito presencia. Y para una persona que no está acostumbrada a eso, va a decir, esta persona está loca, esta persona es una fanática. No, no van a comprender, no pueden comprender lo que se siente, no lo pueden entender. Y es más, si alguno de ustedes no lo ha sentido, es probable que no comprenda lo que yo estoy diciendo. Hasta que lo vivan, lo van a comprender. Eso es como decirle a una chiquita de 7 años, o de 10 años, o de 15 años inclusive, lo hermoso que se siente ser mamá. No lo va a entender hasta que no sea mamá. Porque son cosas que hay que vivirlas para realmente entenderlas. El hambre y la sed nos llevan a buscar más palabra. Nos hacen crecer y desear crecer espiritualmente. Llega un punto en donde la fe natural o la fe tradicional no es suficiente. Queremos más y más y más profundo y más profundo y más profundo. Es muy importante que en nuestra vida haya hambre y sed de Dios. Y esa es una de las manifestaciones más claras y evidentes de que nuestra vida espiritual está activa. Porque si no, lamentablemente, va a ser completamente difícil que nosotros manifestemos esto si no estamos viviéndolo. Vamos a ir al siguiente que es, vamos a ver, el punto 8, Santiago 1:5. Dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Amén. ¿Por qué nos dice esto la palabra? Muy sencillo, porque todos venimos de fábrica sin la sabiduría del reino de los cielos. Desafortunadamente, la sabiduría que usted y yo traemos es una sabiduría natural. Aprendemos por tradición, por costumbre, por educación, porque nos enseñaron nuestros padres, pero muchas veces lo que pasa es que se pasan conocimientos generacionales, pero no hay nada espiritual. Entonces usted y yo vamos a tener una sabiduría y un discernimiento que no es espiritual. Aquí es donde a la hora de enfrentar y de vivir temas espirituales nos vamos dando cuenta, esto es otra cosa. Esto no es lo mismo que simplemente ir a la iglesia y cantar canciones y escuchar una prédica rápida y ya a las 2 de la tarde estar en la casa. Esto es otra cosa. Por completo es otra cosa. Es algo sobrenatural. Estamos hablando de manifestar poder, de manifestar autoridad, de manifestar paz, de manifestar cosas que el ser humano por sí solo no puede manifestar. No siempre vamos a ser perfectos manifestándolo. Eso va a suceder cuando estemos en el cielo, cuando ya nosotros hayamos salido de este cuerpo. Pero mientras estemos aquí deberíamos manifestarlo de alguna u otra manera. Tenemos que aprender a distinguir entre la verdad y el error en un mundo en donde nosotros literalmente vivimos en un mundo lleno, colapsado de confusión, colapsado de ideologías, colapsado de derechos y formas de pensamiento. Por eso es que nosotros tenemos que literalmente aprender a identificar qué es lo correcto y qué no, cuál es la verdadera la verdad eterna y cuál no. Y curiosamente la verdad eterna es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Cualquier cosa que no sea Cristo no es verdad.
No podemos seguir todas las cosas solo porque son populares. No podemos seguir todas las cosas solo porque la mayoría dice que es así. Hace 6 años fuimos probados. Hace 6 años la iglesia falló tremendamente en esto. Necesitamos examinar las enseñanzas de la palabra para entender verdaderamente lo que el Señor está diciendo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es la verdad que nos separa la luz de la oscuridad para que estemos en la luz y no en la oscuridad? Verdaderamente, literalmente, necesitamos buscar la voluntad de Dios antes de actuar. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo llevo una oración desde hace meses en esa dirección. Señor, necesito instrucciones. Quiero que me digas, por favor, qué es lo que quieres que yo haga. ¿Qué es lo que sigue? Y a veces siento que en su silencio me está dirigiendo, que no me quiere decir, pero que él me hace sentir la dirección. Y a veces, aún no teniendo dirección, siento paz porque siento que lo que está permitiéndome es caminar el camino. Y en cada paso me voy sintiendo, esto está bien, esto era lo que él quería. A veces nosotros queremos cosas y encontramos puertas cerradas. Y nosotros nos frustramos, pero no nos damos cuenta de que el Señor nos estaba diciendo es que no era por ahí. Ok, vamos a Filipenses 4:7. Ya casi cerramos. Un momentito. Filipenses Ay, 4:7. Adelante. un momento, un momento. Ujú. ¿Me oye? Sí. Sí, claro. Ah, bueno, es que pensé que estaba cerrado. Dale. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso. Una de las cosas que un cristiano espiritual vive es paz. Ahora, en un mundo como el que vivimos, donde hay tantos retos, en donde hay injusticias, en donde hay maldad, donde hay confusión, qué difícil es encontrar paz. Entonces, encontrar una persona que tiene paz, pues da un aire de envidia, porque uno dice, ¿cómo haces? Y ahí es donde las personas no nos van a entender cuando les decimos, es Cristo. Este versículo de Filipenses 4:7, literalmente lo que nos está diciendo es esto. Y la paz de Dios, no la paz del hombre, no la paz de este mundo, ¿verdad? Guardará vuestros corazones. Bueno, perdón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Literalmente de una vez te está diciendo, ni siquiera trata de entenderla. Nada más recíbela y acéptela, porque no hay forma de que usted pueda entender lo que está pasando y lo que le está provocando paz. No puedes entender, esa paz es un estado de ser, no es calma, porque no hay problemas. Que es lo que a veces nosotros interpretamos como paz. No, es que yo quiero terminar mis días en una montaña solo, donde nadie me moleste para tener paz. Algo va a pasarte, porque la ley de la vida de este mundo es, vivimos en un mundo caótico, conflictivo, en donde algo va a venir a irrumpir esa paz frágil, natural que tú tienes, porque esa no es la paz verdadera. La paz verdadera no es la ausencia de problemas. La paz verdadera es la que tienes en medio de los problemas, a pesar de los problemas. ¿Y saben qué es lo más hermoso? La palabra dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, afianzará, depositará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Los dos lugares, las dos áreas de mayor conflicto en el ser humano, el corazón y los pensamientos en la mente. Es exactamente donde nuestros problemas, nuestro estrés, nuestras frustraciones, nuestra impaz vive.
en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. ¿Y Él qué hace? Los toma y los deposita, los guarda en Cristo Jesús, porque Cristo es la paz. Estar en Él es la paz. Ver las cosas como Él las ve es la paz. Sentir con su corazón es la paz. Pensar como Él piensa es la paz. Y usted me dirá, Jerry, yo no puedo pensar como Jesús, es que yo pienso muy diferente. Sí se puede. ¿O es que acaso la palabra no dice en 1 Corintios 2:16 si nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿O es que la palabra no dice que en usted y en mí vive el Espíritu Santo? Eso significa que tenemos acceso a un conocimiento, a un sentimiento, a un pensamiento que es Hasta el mí. mismo del reino de los cielos. Pero es para el que lo busca, es para el que lo quiere, es para el valiente que lo persigue, no para el que se deja influenciar, no para el que se deja contaminar, no para el que se deja distraer. Y de nuevo, yo sé que todos nos vamos a distraer tarde o temprano por lapsos, pero esa es nuestra batalla diaria. No es ser gobernado por ansiedad constante. La paz interior realmente no es aprender a descansar simplemente, sino a descansar en Dios. Es en Él. Él transmite una estabilidad espiritual y eso es evidencia de que esto es sobrenatural. Nos vamos a la última, Filipenses 4:4. Con esto cerramos. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. A ver, en esta versión que yo tengo acá dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Suena hermoso, ¿verdad? Suena romántico, suena lindísimo, pero es verdaderamente así nuestro día. Es así nuestra semana. Y les voy a explicar algo. Esta alegría, este gozo espiritual, no tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean, sino que es una identidad. Es quien yo soy. Es lo que yo soy. Gracias a Cristo. Perdón, a través de Cristo. Soy una persona gozosa. Me gozo en todo, hasta en los problemas, porque los problemas ponen a prueba mi fe y son una oportunidad de manifestar en quien yo creo. Ahora, nada de esto que estoy diciendo es por voluntad propia, nada lo logro yo solo. Por más fuerte de pensamiento que yo sea, por más fuerte el carácter que yo sea o determinado que yo sea, sin él provocando la transformación sobrenatural de una persona normal a una persona espiritual, yo no lo logro. Es él el que hace la transformación, no yo. Lo que yo tengo que hacer es estar en él para permitirle la transformación. Y lo más hermoso de esto es que dice, estén siempre llenos de gozo, de alegría en el Señor. No podemos obtener gozo y alegría si no estamos en Él, porque Él es la razón de nuestro gozo. Él es la razón de nuestra alegría. Y sí, van a haber momentos de tristeza, van a haber momentos de frustración, van a haber momentos de ira, pero esos pueden ser momentáneos. El problema es que nuestra vida esté llena de esos momentos y solo eso es lo que vivimos. Entonces solo eso es lo que manifestamos. Iglesia, esto es el mensaje que traigo, la mitad del mensaje que traigo para ustedes esta semana. La otra semana, Dios primero, podríamos estar viendo la segunda parte. Pero yo creo que esto es indispensable, que nosotros realmente nos analicemos. Estamos viendo estas características que definen cómo se ve una persona espiritual que está activa. Porque nosotros podemos creernos personas espirituales y no estar activos, no estar despiertos y no darnos cuenta. Y a la hora de vernos a la luz de la palabra y de ver cómo deberíamos reflejar a Cristo y cómo se ve Cristo, es que nos damos cuenta cómo estamos, cómo está nuestro tanque de gasolina. ¿Está lleno del Espíritu? ¿Está medio tanque o está
recogiendo las basuritas del fondo. De nuevo, esto es para que entendamos, todos necesitamos del Señor. Aquí no hay nadie perfecto. Pero lo hermoso de esto es que juntos con el Señor lo vamos a lograr. Y de que el objetivo nuestro es empujarnos a todos hacia el éxito espiritual, hacia vivirlo a Él, para que Él sea evidenciado y más personas lo conozcan, se salven, pero también crean que esto no es solamente una religión o una creencia, sino una realidad sobrenatural. Que Dios los bendiga y pues vamos a estudiar más la próxima semana, Dios lo permita.